Si bien es cierto, a todos los expresidentes se le da una pensión vitalicia que vendría a ser a un sueldo mensual como si fuese un congresista, pero en este caso Dina Boluarte exige más que eso. Entonces, ¿cómo quedaría esta solicitud que ella está enviando para que pueda recibir su pensión vitalicia como si fuese, ¿no? Los 35.000, su último sueldo? Mira, en principio, la norma que regula el otorgamiento de la pensión vitalicia para los expresidentes de la República es la ley 26.519, que fue aprobada por el Congreso Constituyente Democrático a fines de julio, faltando 3 días para que el CCD concluya con sus funciones. Y esa misma norma, aprobada por el CCD, fue promulgada por el señor Fujimori en agosto del año 1995, cuando se había iniciado su segundo periodo. Entonces, esa misma norma, la 26.519, indica cuáles son los requisitos para poder recibir o que sea concedida la pensión vitalicia. Los requisitos que señala esa ley son que la pensión vitalicia se otorga a todos los expresidentes, pero que ésta queda suspendida en caso que existiera o una acusación constitucional contra el presidente de la República, o que el presidente de la República haya recibido una condena a nivel judicial. Entonces, no, esa es la norma a nivel general. Debido a esta norma, han habido casos en los que se ha tenido que interpretar si la referencia a los expresidentes de la República se refiere a todos los que han ocupado el cargo de presidente de la República, o si se refiere únicamente a los expresidentes que han sido elegidos como tales en las elecciones. Tenemos, sin embargo, casos en los que han habido expresidentes de la República que, no obstante no haber sido elegidos para el cargo de presidente de la República y por lo tanto habiendo ejercido el cargo interinamente, sí están recibiendo la pensión vitalicia, como es el caso concreto de la señora esposa del expresidente Valentín Paniagua Corazao, que no obstante no haber sido elegido como presidente de la República, ocupó el cargo interinamente y su heredera recibe la pensión vitalicia. Más allá de este caso tenemos otros, porque han habido ciertamente casos de expresidentes que han ocupado el cargo por haber sido elegidos para tal puesto, como son el caso del señor Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el señor Kuczynski, ¿no? Antes el señor Alan García, pero ellos no están recibiendo la pensión vitalicia porque han incurrido en la excepción prevista en la ley 26.519, debido a que contaban con una denuncia constitucional. En el caso de la señora Dina Boluarte, tenemos un supuesto diferente. ¿Por qué? Porque ella no tiene hasta ahora una acusación constitucional, no obstante que existen 21 denuncias constitucionales presentadas en el Congreso y ninguna de ellas ha sido tramitada. Era justificado que no se las tramite porque se aprobó la sentencia del Tribunal Constitucional 6/2024 en un proceso de competencia, de conflicto de competencia que inició la Presidencia de la República contra el Ministerio Público y contra el Poder Judicial, que concluyó disponiendo la suspensión de los procesos iniciados a propósito de denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, como la propia sentencia del Tribunal Constitucional señala, la, el procesamiento de un caso de acusación constitucional solo queda suspendido mientras el presidente está en ejercicio de sus funciones. Pero en el caso de la señora Dina Boluarte, debido a que ha sido vacada recientemente, ella ya cesó en el cargo, pero en el Congreso, no obstante existir 21 denuncias constitucionales en su contra, ninguna ha sido tramitada a pesar de la vacancia y por lo tanto a pesar de que ella ya cesó en el ejercicio de funciones y que debiera tramitarse los informes de calificación pertinentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces,
lo que correspondería si ella no estuviera en ese supuesto y hubiera cesado en el cargo de manera regular y no mediante una vacancia, entonces cabría sí que se precisara que no obstante que ella no ha sido elegida, podría apelar al caso del señor Valentín Paniagua Corazao, porque ella también desempeñó el cargo interinamente. Ese es el supuesto básico, pero y además la ley señala que lo que corresponde es no que se le otorgue un sueldo equivalente al de un congresista, sino todos los ingresos correspondientes a un congresista. Entonces, no sería solamente la remuneración, la remuneración por asignación al cargo, sino además todos los otros beneficios y prerrogativas que le corresponden a un congresista, incluido en ese caso, podría ser hasta la movilidad, el asesor, un local en el Congreso, etcétera. Ese sería el supuesto en el que nos tendríamos que poner. Sin embargo, como digo, existen más de 20 denuncias constitucionales que aún no se procesan en la subcomisión de acusaciones constitucionales y por lo tanto, hasta ahora, lo único que quedaría sería asumir que a la señora sí le correspondería la pensión vitalicia, de no ser porque no se procesa aún la denuncia y por lo tanto no cabe hablar de que hay una acusación constitucional y menos una sentencia condenatoria contra ella que impediría que reciba la pensión vitalicia. Claro, pero en este caso, si es que llegara a la conclusión de que sí puede recibir, ya que estos procesos no están avanzados, por decirlo así, o no se está iniciando, correspondería de acuerdo al sueldo de un congresista, que son los 15.000, No, no, ¿correcto? No el no es un último. sueldo, Ujú. es ingresos. La diferencia entre sueldo e ingresos es la remuneración, es a lo que se le llama el sueldo. La remuneración equivale a 15.600 soles, pero encima de la remuneración tienen diversidad de ingresos adicionales que, según se ha calculado recientemente, pueden llegar encima de los 40.000 soles. Entonces, podría hablarse de que tendría derecho a los más de 40.000 soles que le corresponden a un congresista, lo cual incluiría la percepción de aguinaldos, ingresos por vacaciones, etcétera, 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 y todos los beneficios que recibe un congresista en actividad. Claro, claro, entiendo. Todos esos beneficios, alimento, combustible, Así es. entre otros puntos. Y en este caso, ahora viendo el panorama redondo, como usted lo plantea y como me menciona de el caso de ella en específico que tiene esas más de 20 denuncias constitucionales, pero si A o B, una de esas denuncias persiste y se llega a la conclusión, pues, ¿no? De que ya sea un poco más contundente, por decirlo así, ella perdería todo este beneficio. Efectivamente. Ahora, hay otros casos también que están vinculados a la comprensión de la prerrogativa de los presidentes para percibir las pensiones vitalicias. Son el caso del señor Francisco Sagasti y del señor Manuel Merino. Ambos también han ocupado la presidencia interina de la República y ninguno de los dos está percibiendo nada, porque uno no ha solicitado y el otro se ha quedado congelado y no han tramitado nada. Entonces, nada impediría que también se congele el pedido de la señora Dina Boluarte, fundamentalmente para evitar escándalos, pero en realidad el caso concreto es de una expresidenta que no obstante no tener una acusación constitucional, sí ha recibido una sanción por permanente incapacidad moral. Y esa permanente incapacidad moral no es precisamente una incapacidad de carácter mental. La señora no se la ha vacado porque ella tenga algún problema psíquico o psiquiátrico que le impida el ejercicio de la función. Se la ha vacado porque hay elementos de juicio suficientes que la hacían a ella incompetente para el ejercicio de la presidencia de la República. Si la vacas por esa razón, no obstante que la ley sea concreta al señalar que solamente se suspende ese beneficio en razón a una acusación constitucional o a una condena, cabe que en el Congreso se haga una interpretación que no es precisamente restrictiva, pero que se apoye en los principios y en la razón de ser, y en la razón de ser de una norma que niega el otorgamiento de una pensión vitalicia a un presidente de la República que no lo merece. Si tú vacas a un presidente por permanente incapacidad moral, ¿cómo lo premias con una pensión vitalicia? Esa sería la incoherencia que existiría si es que se le otorgara la pensión a la señora Dina Boluarte.
Claro, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por aclararme esa duda.